Buenas noches, mi nombre es Rosmary Trujillo, estudiante de Psicología de la Universidad de Yacambú. El presente video corresponde a la primera asignación de la Cátedra Fundamentos de la Neurociencia, dictada por el profesor Javier Medina. Yo les voy a hablar un poco sobre las generalidades del cerebro humano. El cerebro humano es el órgano principal o el órgano central del sistema nervioso. Es el órgano más voluminoso y el más conocido del encéfalo. Además, es un órgano común en todos los vertebrados. Este órgano se encuentra ubicado en la parte superior y anterior de la cavidad craneal y es un órgano que dentro de esta cavidad se encuentra flotando en un líquido transparente, el cual denominamos líquido cefalorraquídeo. Aunado a ello, se encuentra recubierto de una médula de tejidos blandas, la cual denominamos meninges y cuya función es también proteger al mismo. El cerebro humano cuenta con un córtex cerebral que es el córtex superior o más evolucionado de todas las especies vivientes. Aunado a ello, tiene un volumen de 1130 cc en mujeres y 1260 cc en hombres y tiene un peso aproximado de 1000 a 2000 gramos. Cuenta además con 100 billones de células nerviosas conformadas por gliales y por neuronas. El cerebro humano tiene como función regular y controlar las funciones generales del cuerpo y por supuesto de la mente. Entre estas funciones encontramos funciones primarias, controlar funciones primarias como lo son los latidos cardíacos, la sed, la deglución, y funciones superiores como lo son el lenguaje, el razonamiento, el pensamiento abstracto, el pensamiento creativo, entre otros. Les voy a hablar un poco de las partes de esta maravillosa maquinaria que denominamos cerebro. Tenemos en primer lugar la corteza cerebral. La corteza cerebral es una área integradora de las informaciones aferentes y eferentes. Se encuentra conformado por un hemisferio derecho, ubicado del lado derecho, y un hemisferio izquierdo, y por 4 lóbulos llamados lóbulo frontal, lóbulo parietal, lóbulo temporal y el lóbulo occipital, ubicado en la parte posterior del cerebro. Tenemos que el lóbulo frontal, ubicado como su nombre lo indica en la parte frontal del cerebro, se encarga de la resolución de conflictos, la resolución de problemas, del intelecto, del pensamiento analítico, de la personalidad, de la atención. Dentro de este lóbulo se dice que se ubican las funciones ejecutivas, se desarrollan las funciones ejecutivas, que son las funciones que tienen que ver con la atención, la memoria de trabajo, el control inhibitorio, entre otros. Posterior al lóbulo frontal tenemos el lóbulo parietal, que es el lóbulo encargado del cálculo del reconocimiento de la ubicación espacial, es decir, de la noción derecha-izquierda. Dentro de este lóbulo se encuentra ubicado el córtex motor, que es el que le permite al cerebro controlar los movimientos del cuerpo, el córtex cerebral, que es el que le permite al cerebro recibir la información sensorial que conecta con la médula espinal, de cómo están ubicadas las partes del cuerpo, de la posición de la misma y de los movimientos que se están ejecutando. Luego tenemos el lóbulo temporal, que se encuentra ubicado en la parte lateral del cerebro, es decir, en esta parte y en esta parte, en los laterales del cerebro. Dentro de este lóbulo se desarrolla la memoria visual y la memoria auditiva. Es un área que se asocia además con la comprensión del lenguaje, porque dentro de ella se encuentra o se incluyen zonas, regiones que permiten controlar tanto el lenguaje como la escucha y el comportamiento. Dentro del lóbulo temporal se encuentra ubicado el área de Wernicke, que es el área que se asocia con la comprensión del lenguaje. Luego del lóbulo temporal tenemos el lóbulo occipital, que se encuentra en la parte posterior del cerebro. Dentro de ese lóbulo se desarrolla la visión, se controla la visión. Ok, ahora tenemos el cuerpo estriado, que es esta región que se visualiza acá, que delimita los dos hemisferios. Es una estructura que además se encuentra de manera interna. Dentro de esta área
se encuentra, se controla el ritmo de los movimientos y las expresiones faciales que se desarrollan en las conversaciones. Tenemos una estructura interna que no la podemos visualizar en este esquema, pero que lo denominamos sistema límbico, donde se desarrollan o que se encarga de controlar las emociones, o más bien de responder ante las emociones, que se encarga además del instinto sexual y que se encarga o se asocia con la memoria y con la atención. En ese sistema límbico se encuentra el hipotálamo, que es el encargado de controlar los cambios de humor, de la temperatura, del hambre y la sed, la amígdala, que es la encargada de responder ante las emociones, y el hipocampo, que es una región que se encarga de la memoria, particularmente de convertir la memoria a corto plazo en memoria a largo plazo. Ok, luego tenemos el tronco cerebral, que es un área donde se encuentra ubicado el bulbo raquídeo, además del mesencéfalo, es esto que vemos por acá. Dentro de esa área se desarrollan funciones básicas o funciones vitales, se desarrolla la respiración, la deglución, los latidos cardíacos, entre otros. Luego tenemos esto que vemos por acá, esta área que denominamos cerebelo. También se conoce como segundo cerebro o como pequeño cerebro. Es el área más antigua, menos evolucionada del cerebro, y dentro de esa área se controla la postura corporal, los movimientos, la coordinación de movimientos y el equilibrio. Ok, ahora vamos a hablarle un poco sobre los dos hemisferios en los que se divide la corteza cerebral o que forman parte de la corteza cerebral. Tenemos el hemisferio izquierdo. Este hemisferio se encarga del control de la mano derecha y este hemisferio se asocia con la parte científica, con el razonamiento, con lo analítico, con el lenguaje, con números, con cálculo. Ese hemisferio es el que se encarga de esa parte más racional. Tenemos por otro lado el hemisferio derecho, que está asociado con la parte más creativa, con la intuición, con la perspicacia, con la conciencia artística, musical o de movimiento, con la expresión artística y con la ubicación espacial, con la conciencia espacial. El hemisferio derecho se encarga de controlar la mano izquierda. Estas han sido todas las partes y todas las generalidades del cerebro que podemos comentarlo. Muchísimas gracias por su atención.